Pero bueno, ya lo tenemos al licenciado Orlando Pérez, periodista y escritor. Vamos a tratar pues el tema de las amenazas de muerte que ha tenido, a la que se expone y nos exponemos los periodistas, sobre todo cuando queremos hablar con la Hacemos verdad, críticas. cuando hacemos críticas. Licenciado, muy buenos días, gracias por estar en este espacio de los especialistas aquí por la señal de Ecuador en directo. ¿Cómo está Orlando? Qué gusto verles, qué gusto escucharles y también seguir con atención lo que ustedes comentan y hablan y por supuesto agradecerles también por la posibilidad de conversar de un tema que efectivamente no me interesa hablar normalmente porque pasaría que uno se victimiza frente a esas cosas, pero en realidad ya cuando ocurren toca hablar, no queda otro. Por supuesto, Orlando, nuestra solidaridad desde este espacio, desde esta plataforma digital como Ecuador en directo, pues para usted, para su familia. Sabemos que las amenazas de muerte no solamente es hacia Orlando Pérez, sino para la familia. Mi pregunta es, Orlando, ¿desde cuándo empezaron este tipo de amenazas? Sabemos que a través de las redes, pues hay gente que tiene cuentas trolls y esas cuentas a veces las utilizan para amenazar a las personas. Pero tal vez desde el Twitter no es tanto, pero ya cuando recibes una llamada telefónica, pues ya la cosa cambia. Claro, mira, esto viene ocurriendo sistemáticamente hace algún tiempo ya y yo precisaría con fecha de 11 de abril una campaña sistemática, perversa, maliciosa, temeraria, porque a partir de esa fecha, cuando gana Guillermo Lasso, pierde Andrés Arauz, una serie de actores políticos y algunos que están vinculados a troll centers, a grupos de difamación y amplificación de mentiras, de fake news, etcétera, comenzaron a amenazarme, a señalarme que me largue del país, que hasta aquí llegó tu hora, ¿por qué no te largas? Castro chavista, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso evidentemente al principio a mí ya parecería que no me molestaba. Esto parecería que a uno le pone el cuero duro, pero no, no es suficiente. Y por otro lado, hay actores políticos que han, no sé si prevalidos de alguna autoridad moral, no sé quién les ha dado esa autoridad moral, han comenzado a calificarme y en particular a señalarme crímenes, asesinatos, delitos, que formo parte de una banda criminal. Y yo a esa persona en particular que me señaló como autor de un crimen, le estoy poniendo una demanda penal, se hará pública en las próximas horas, quizás mañana máximo, porque esas cosas ya no más, de verdad te digo y les digo con todo corazón, ya basta, ya hasta ahí llegamos. Y efectivamente el 20 de agosto último, el viernes pasado, ya llegó esta amenaza donde incluso colocaron fotografías de mis hijas, colocaron mensajes donde decían textualmente que van contra mí, contra mi people, y que me están cobrando una factura en rojo, que no se sorprenda de que me ocurra un accidente o algo por el estilo. Entonces, ya eso rebasa cualquier consideración ética, cualquier tolerancia de orden incluso personal. Y entonces he puesto la demanda también para esa cuenta, que me imagino que es parte de este conjunto de actores que están haciendo. Y a eso se suma, quiero ser muy claro, y lo he dicho enfáticamente, llamadas telefónicas amenazantes, sospechosas, preguntando cosas. Después han llegado incluso a mi edificio a supuestamente dejarme dos regalos en dos ocasiones. El guardia del edificio donde yo vivo les ha dicho que solamente si es que se identifican pueden recibir, porque les ha alertado de estas cosas desde hace algún tiempo atrás, y ahí se van. Entonces, obviamente son cosas que uno ya no puede deslindar o puede subestimar. Así que eso es lo que ha ocurrido, lamento mucho. Sé que a otras personas les ha pasado algo parecido, pero bueno, en mi caso yo no lo voy a soportar más. ¿Tú sospechas de dónde vienen este tipo de amenazas, Orlando? Mira, yo lo que sé, porque no es nuevo, esto ha venido desde hace mucho tiempo. Yo desde que me convierto en figura pública con más destaque mediático, cuando me nombra secretario de comunicación de la Asamblea Constituyente y después paso a ser director de la Asamblea y también director de Diario Telégrafo, son unos sectores, digo de verdad, bastante bien identificados, con posturas bastante conservadoras, algunos incluso fascistas, con amenazas. Yo fui objeto de una emboscada que terminó en un escándalo mediático, eso lo tengo escrito, se ganó un premio en España por ese libro que donde revelo varias de esas cosas. Son gente que incluso no creo que ni siquiera apoya decentemente a candidatos de la derecha, sino que se la juegan por sus propios
medios buscando desestabilizar no solamente al país en sí mismo, sino desestabilizar emocionalmente a muchas personas. Esas personas están vinculadas a grupos que en algún momento fueron parte de las Fuerzas Armadas, de la policía, y otros que fungen de miembros de organizaciones no gubernamentales libertarias, de derecha, y que uno en particular, como digo yo, voy a nombrar cuando ya se haga pública la demanda, no le voy a soportar más. Yo no creo que él en particular haya sido el autor de esto, pero digo que se crea un clima donde algún fanático, donde algún loco, algún desquiciado, se va por encima de eso porque gracias a esas amenazas y a esas incriminaciones de orden penal, afectan, digamos, a estas personas desquiciadas y les colocan en la dimensión impune de acusar y de amenazar de cualquier manera. ¿Estabas haciendo algún tipo de investigación en estos días que tal vez eso repercute a que se den este tipo de amenazas de muerte? Mira, hay dos cosas en particular que sí quiero decirles y gracias por la pregunta porque he tratado de evitar de que esto se vincule directamente para obviamente no escandalizar, sino con el tiempo procesar adecuadamente. La una tiene que ver efectivamente cómo determinadas personas accedieron ante mí para demostrarme, darme pruebas de cómo se actuó contra el defensor del pueblo. Personas están vinculadas a ciertos grupos y yo he estado investigando, he estado averiguando. Esas personas, un grupo de personas, más bien lo digo con especificidad, está muy inclinada a mostrar lo que en realidad ocurrió y los otros que no quieren que se descubra efectivamente qué pasó. Yo he dicho incluso que yo no voy a acceder, yo no soy el clásico denunciólogo que dice una cosa y después forja pruebas y forja documentos y escandaliza antes de mostrarlo. Ese es un tema. El otro tema, evidentemente, había una investigación que estábamos trabajando, que estoy trabajando en un libro sobre lo que ha pasado en los últimos 15, 20 años en el Ecuador con ciertas fuerzas conservadoras, con ciertos grupos económicos. Eso se ha mantenido y sobre todo creo yo que lo que no les gusta es que a veces tenga determinadas miradas y posiciones con respecto en particular, y lo digo así enfáticamente, con ciertos grupos mediáticos o personas vinculadas a grupos mediáticos que cuando se les desnuda como son, reaccionan de manera virulenta. ¿Tú has tenido tal vez algún tipo de denuncias o la has hecho pública esta denuncia en otros medios, en los medios nacionales? ¿Tal vez ha habido esa apertura o no hay esa apertura para Orlando Pérez? Mira, lamentablemente, y gracias porque ustedes participan de este grupo de periodistas y de medios digitales que podemos explicar y expresar nuestras posturas abiertamente, sin necesidad de que con eso nos vendamos nuestras conciencias. He hecho con 2 o 3 medios digitales, lo he hecho hace pocas horas, incluso vi que se reprodujo una entrevista con Hoja de Ruta, pero mira cómo es de paradójico que los grandes medios nacionales cuando apenas se les dice algo escandalizan y mientras tanto cuando hay amenazas reales de muerte, porque no estoy ni siquiera fraguando algo como acostumbran otros, se callan. De los grandes medios de comunicación, de los grandes periódicos, de las grandes cadenas televisivas del Ecuador, ni siquiera un acto de solidaridad. Incluso aquellos grupos como Fundamedios, los otros recién, casi 8 días después, porque alguien los pone en las cuentas de Twitter que qué será, por qué no se pronuncian, aparecen a pedirme información, a decirme que les pase los informes, como que yo tengo que la obligación de pasarles los informes sobre eso. Y también lo otro es que he puesto la demanda en la fiscalía y esa denuncia, esa demanda en la fiscalía es pública, así que se puede acceder tranquilamente a los registros de la fiscalía para que se sepa ahí. Licenciado, ¿usted ha pedido algún tipo de resguardo policial? ¿Ha pedido protección para su familia? No, porque eso me parece que lo tendrían que hacer las autoridades. Yo no soy nadie como para exigir eso. Por el contrario, he tomado medidas de orden personal, modificado ciertas rutinas. A mi familia también le he pedido lo mismo. Yo efectivamente sobre eso tengo gran temor porque son gente cobarde que no van a dirigirse directamente a mí y obviamente cuando ya publican fotografías de mis hijas, eso a mí ya me saca de casillas. Algunas personas me han sugerido desde ciertas instancias que salga del país, que pida asilo, que pida protección. Yo la verdad que no sé,
si eso efectivamente es lo que buscan, que uno se vaya del país, que uno se calle, que uno baje o silencie sus criterios, sus pensamientos. Y yo creo que efectivamente es eso, te lo digo de todo corazón, lo que quieren es eso, que me vaya del país, como decían en las cuentas de Twitter. Y fíjese en un detalle que es muy importante. Yo el otro día di una declaración y decía que alrededor de unas 400 cuentas he bloqueado en Facebook, en Instagram, en Twitter, y me puse la otra noche en esos insomnios que a uno le dan cuando pasan estas cosas, me puse a revisar y suman casi 560 cuentas desde febrero hasta la presente fecha que he tenido que bloquear, de las cuales Twitter y demás, si han cerrado 11 o 12 de esas 500, no pasa de eso. Son personas que consuetudinariamente están actuando de una manera bastante sangrienta, perversa, incriminando. Hay un señor Carlos Acosta que desde Miami dice lo que le da la gana, le han cerrado 20 veces y va por la cuenta número 21, creo, y no para de insultar, de injuriar. Y yo digo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a eso? Entonces, les cuento esto porque es un dato significativo que tiene que ver con que cómo nos protegemos. Díganme ustedes dos, díganme cómo se protege frente a esas amenazas, porque yo sí creo que efectivamente lo que intentan, el objetivo fundamental es que me calle. Bueno, sin duda lo que buscan es amedrentarlo, pero lo que sí nos damos cuenta entonces es que no hay una regulación de estas plataformas digitales. ¿Y considera usted que realmente nos hace falta esto, tomando en consideración que ha habido una reforma a la ley de comunicación, donde de una u otra forma a algunos podríamos decir que si bien es cierto tenemos un poco más de apertura, pero estamos más desamparados a comentarios, a críticas, de pronto un poco más expuestos? Mira, yo no creo tanto en las regulaciones formales y legales, creo en el comportamiento ético de las personas, en el comportamiento incluso de orden moral, espiritual. A mí me sorprende que esas mismas personas que te atacan, que te injurian, salen el domingo de la iglesia bendiciéndose y al otro día están, o en la misma noche del domingo que van a misa, están injuriándote de la manera más soez y yo no creo en eso. Pero claro, efectivamente, ya hablando en términos de institucionalidad estatal, en regulación, yo espero y aspiro evidentemente que ese gran postulado que tienen algunos de la autorregulación obviamente sea real, que no sea un cuento, que no sea un chiste que se juegan todos los días solamente para mostrar cierta cara de la medalla y no mostrar el verdadero rostro de su comportamiento. Lo segundo, me parece que efectivamente es una tarea de los periodistas, de la formación de los periodistas, de la conducta de los periodistas, el poder conversar. Yo estoy abierto a dialogar, a conversar. Evidentemente yo he sido un periodista de muchos años y he conversado con distintos actores políticos, pasando por Rafael Correa, por el propio Guillermo Lasso, por el propio Lenín Moreno. A Guillermo Lasso la última vez que lo vi, evidentemente hablamos largamente sobre su situación de salud, es decir, yo no tengo motivos para actuar del modo en que se me incrimina. Yo no sé por qué esas personas quizás proyectan sus propias fobias, sus propios traumas y proyectan en mí lo que ellos son capaces de hacerlo en cualquier momento. Así que yo lo que sí creo es que el debate público sobre el rol de los medios es cada día más intenso, no solamente en el Ecuador, no solamente en América Latina. De hecho, en Alemania, en Francia, yo sigo permanentemente incluso por mi formación académica, sigo permanentemente los debates que hay en Francia y en Alemania, en Inglaterra, en Londres, sobre el rol de los medios. Y me parece que ya ha llegado el momento en que el debate sobre el comportamiento, la regulación, la autorregulación, incluso sanción a determinadas plataformas. Fíjate, hay países que han sancionado a Twitter, a Facebook, a Instagram, incluso a TikTok por publicar cosas que en este país parecerían que son normales, en otros países no son normales. Hace pocos días, 2 o 3 días atrás, vi cómo a determinados personajes les cerraron todas sus cuentas y eso aparte trae una consecuencia que es una sanción de orden económico. Creo que eran 70.000 euros a esta persona que utilizaba las plataformas para denunciar o para exponer delitos de odio, ojo, de odio nada más. Y aquí si uno hace eso, enseguida le saltarán al cuello a decirle que está persiguiendo, que quiere enriquecerse. Si son 70.000 euros, imagínense ya lo que se estará pensando de aquella persona si fuese la denuncia acá en el Ecuador. ¿Cómo ve usted el tema de los medios de comunicación? Y me refiero pues a los medios abiertos, ¿no? A los medios abiertos, a los medios tradicionales,
con respecto al gobierno, porque en los gobiernos anteriores se hablaba mucho de que estaban parcializados, ¿no? Sobre todo en el gobierno pues, de Rafael Correa, quien se tomó algunas medidas y hubo una diferenciación en función de la libertad de expresión y de los contenidos que se exponían en diferentes medios de comunicación. De pronto usted lo ve ahora también que hay están parcializados de cierto modo, o ve que está fluyendo y que estamos contraponiéndonos pues a las ideologías o a las decisiones del gobierno, porque eso tiene mucho que ver con la postura que tomen los periodistas independientes, quienes no se demen a un medio de comunicación que tienen una línea política. Mira, es importante esta pregunta porque, a ver, yo hago la otra pregunta. ¿Cuántos viajes al exterior ha realizado Guillermo Lasso desde el 24 de mayo para acá? Creo que son 3 o 4. En otra época estarían contándole los viajes si fuese el gobierno de Rafael Correa o al principio como hacían con Lenín Moreno. Ahora son 3, 4 viajes, nadie discute que son importantes, nadie dice que son necesarios para el país, pero en la prensa, en esa prensa a la que te refieres, eso habría sido un escándalo. 4 viajes en menos de 3 meses realiza el presidente de la República, etcétera, etcétera, etcétera. Por un lado. Por otro lado, ¿cuántas ruedas de prensa ha dado el presidente Guillermo Lasso en los últimos 3 meses? Y después del 11 de abril, ¿cuántas oportunidades hemos tenido los periodistas para acceder a un diálogo con el presidente que nos permita a todos y a todas explorar, indagar, por ejemplo, en 2 temas fundamentales? ¿Cuál es su plan de gobierno? Su plan económico de gobierno. ¿Cuál es el plan económico de gobierno? A un periodista del portal Cuatro Pelagatos le confesó que no teníamos plan de gobierno, plan económico de gobierno. De eso queremos hablar. ¿Por qué? ¿Cuántas ruedas de prensa y cuántos accesos hemos tenido a los ministros para hablar de determinados temas? Para efectivamente, por ejemplo, tratar la crisis carcelaria, que es un tema de seguridad. El día de hoy, Russia Today está publicando un largo reportaje que no vemos en los medios tradicionales de prensa sobre las vinculaciones de los carteles mexicanos en los motines y en la inseguridad que vive el Ecuador. De eso está hablando la ministra de Gobierno, de eso están hablando los medios, están colocando en las portadas ese tema que es de mucha importancia para miles de personas. O un elemento más, hasta dónde la prensa en esa lógica ha sido capaz de ponernos a debatir asuntos de orden claro y concreto que necesitan de una explicación de las autoridades. ¿Por qué 9 reuniones del Consejo de Seguridad en menos de 80 días? ¿Por qué 9 reuniones del Consejo de Seguridad? Yo a lo mejor creo que es importante, me parece que es bueno que ocurra eso. Pero la pregunta es ¿por qué es más importante tener 9 reuniones del Consejo de Seguridad Nacional y no tener un encuentro con la CONAIE? Uno. O un encuentro con el Frente Unitario de los Trabajadores. O una rueda de prensa de los corresponsales extranjeros con el presidente de la República para valorar, por ejemplo, el manejo de la pandemia, porque efectivamente se ha felicitado al gobierno por el manejo de la pandemia. Pero me pregunto yo, así con toda sensatez, ¿cuánta transparencia hay desde el gobierno de Lenín Moreno sobre el manejo de la importación, compra y además donación de vacunas en este país? ¿Quién le dice a este país de dónde vienen todas las vacunas? ¿Cuánto se paga por las vacunas? ¿Cuántas de las vacunas son efectivamente donadas? ¿Y dónde están todas esas vacunas? Porque no tenemos información. Yo no estoy ni juzgando si es bueno o malo lo que está haciendo con la transparencia. Lo que digo es que no hay transparencia. Porque yo incluso para poder escribir algo para felicitar al presidente Lasso por la gestión de la pandemia, necesitaría saber de dónde vino las vacunas, cuánto costaron las vacunas y por qué efectivamente estamos haciendo este proceso de las vacunas. Así es, bueno, lo que podemos observar es que si bien es cierto tenemos que aplaudir la gestión del presidente, no vemos cifras, no vemos valores, sabemos qué se hace, pero no cómo se hace. Básicamente. Sin embargo, sí vemos o retrocedemos en el tiempo cuando estaba el anterior presidente, veíamos pues que cuánto costó, que si llegaron, si no llegaron, si las donaron, si las regalaron. Simplemente avisoramos y vemos la vacunación está dándose de manera efectiva, llegaron tantas vacunas de distinta marca o distinto laboratorio y ya. Básicamente esperamos que un poco se transparente la gestión, ¿no? Mi querido Jaime. Hay otro tema que no se habla también en los medios, el tema de
el presupuesto que envió el presidente de la República a la Asamblea. Y ayer justamente conversaba yo con Pablo Dávalos, el economista Pablo Dávalos. Él nos decía que ese presupuesto está mal hecho y que seguramente la Asamblea lo va a devolver porque están poniendo unas cifras en términos pasivos y esas cifras no puedes considerarlas en términos pasivos. No sé si estás al tanto de este tema, Orlando, pero sí vale la pena comentarlo. Claro, mira, hay dos dimensiones en el análisis. El uno es efectivamente no hay debate para eso, no hay explicación. Yo ayer incluso, por ejemplo, en el chat de WhatsApp que hay de la CENESID hice 2 o 3 preguntas para que me aclararan el mensaje del presidente de que no se disminuyó el presupuesto para las universidades y que por el contrario se incrementó para el año 2021. Y yo cuando veo las cifras, comparo, no encuentro coincidencia entre la declaración y las cifras que nos pasaron las mismas autoridades. Entonces, estoy pidiendo una explicación de eso, pero no hay. Segundo, a propósito de estos asuntos de orden fiscal, de orden presupuestario, que son muy importantes, no te olvides que incluso en esa lógica no solamente se tienen que involucrar los periodistas o los actores oficiales, sino que efectivamente las propias empresas, los actores económicos, productivos, requieren saber qué nivel de inversión va a tener el país y qué nivel de inversión va a tener el Ecuador en el campo público para poder ofertar. Porque se ha consolidado un mito tan raro que es no se puede gastar la plata pública, pero la pregunta es, ¿esa plata pública va para el sector privado? Porque si contratas una carretera no la hace el Estado, no conozco una empresa estatal que haga carreteras. Cuando, por ejemplo, se critica desde determinados medios, no se pueden gastar la plata en medios públicos, pero en cambio sí le pueden pagar a una persona $26,000 del gasto público para que sea periodista de televisión, para que se pongan empresas públicas, publicidad en determinados medios, es plata pública. Entonces, todo eso se requiere, porque cualquier analista, cualquier asesor de una empresa que está pendiente de lo que pasa en el sector público y en el gasto fiscal, está atento a cuánto se gasta en inversión, cuánto se gasta en gasto corriente y cuánto es el pasivo del gobierno. Entonces, hay dudas de que, por ejemplo, votar a personal del sector público ayuda a bajar el déficit. No es cierto. Eso está más que comprobado, no nos mintamos. Pueden votar a todo el Estado y el déficit fiscal no se va a resolver por esa vía. Pueden privatizar todo el Estado y la deuda pública no se va a bajar. La deuda externa no va a bajar, porque hay otros mecanismos para eso. El propio presidente Guillermo Lasso, en esa entrevista en Carondelet, le decía al periodista José Hernández, yo no necesito tanto de la Asamblea, porque de 10 decisiones, 9 las puedo topar desde el Ejecutivo sin pasar por la Asamblea. Y máximo una necesito de la aprobación de la Asamblea para aquello. Entonces, hay decisiones que se están tomando y que no son explicadas y no son analizadas en el debate público que requiere una sociedad democrática. A mí me parece que es muy importante que esto que discutimos, que conversamos, que hablamos entre periodistas, también se lo haga de manera abierta. Yo ahí me pregunto, y cierro la respuesta con esto, ¿por qué la ministra de Gobierno va a un portal y habla todo lo que quiere, se reúne 3 y 4 horas con un portal que prácticamente tiene el 10% de visitas y de audiencia que tienen otros medios de comunicación, como el de ustedes, por ejemplo? Y si yo sí mido las visitas, yo sí mido las vistas de todos esos medios, y resulta que le va y se encuentra con un grupo de periodistas y efectivamente conversa de todo. Y de ahí sale un pliego de preguntas y respuestas que oculta, lo digo con franqueza, que oculta lo verdaderamente conversado, porque después cuando ves a esos periodistas de ese portal escribiendo, tienen información privilegiada. Por ejemplo, sobre el tema de la consulta popular, que el señor Villavicencio salió a decir que ya estaba casi que acordada la consulta. Estos señores tienen información privilegiada y saben que este año no se va a hacer la consulta. Y entonces uno dice, ¿para qué nos pusieron a debatir de un tema que no se ha decidido y no se ha conversado políticamente? Entonces, ese tipo de cosas se tienen que discutir. Y lo del presupuesto, evidentemente es un tema de interés público, nacional, internacional, de carácter histórico, porque a partir de eso se definen muchos procesos hasta de orden productivo. Orlando, tengo una última pregunta. No se dijo nada tampoco de la salida de Moreno del país. Pocos medios difundieron en qué circunstancias salió el expresidente Lenín Moreno, que justamente mandó a la Asamblea esa información de que él se ausentaba del país justamente cuando ya estaba sentado en el avión.
Esto no lo dijeron casi los medios nacionales, lo hemos tratado los medios digitales, que sí tenemos pues esa manera de que el periodismo tiene que ser plural, debe ser no solamente darle espacio a unos y darle espacio a ciertos grupos. No, acá le damos espacios a todos, a los de la izquierda, del centro, de la derecha, no tenemos compromisos con nadie. Y así debe ser. Mira, bien que mencionas este tema porque me lleva a otro. Perdona que aproveche de esta ocasión para conversar. Yo publiqué con un grupo de compañeros y amigos un libro que se llama El peor presidente de la historia. Lo publicamos prácticamente el 18, 19 de mayo del año presente, antes de que salga del poder Lenín Moreno. En ese libro hay unos análisis y hay unas crónicas y hay unas revelaciones de la gestión de Lenín Moreno. Ninguno de los medios tradicionales ha tomado en cuenta ese libro como un valor importante de análisis de lo que fueron los 4 años del gobierno de Lenín Moreno Garcés. Ese libro se titula, vuelvo a insistir, El peor presidente de la historia. Ese libro tuvo una primera edición de 500 ejemplares que se agotó en menos de 2 semanas, es decir, cuando ya estaba en Carondelet, Guillermo Lazo, ese libro ya no tenía más venta. Tuvimos que hacer una nueva edición de 500 ejemplares y ahora quedarán máximo unos 100 más. Es decir, ni siquiera eso ha significado una atención para decir, porque veo, por ejemplo, que ciertas librerías ponen el libro más vendido y no tienen ni 500 ejemplares vendidos. Pero eso te da cuenta de que efectivamente ni siquiera hacen eco de eso. Lo segundo, con respecto a lo que mencionas de la salida de Lenín Moreno, ese asunto, si lo hubiese hecho otro presidente, ya habríamos tenido un escándalo de orden mundial. Y eso me parece que también da cuenta de lo que hace la prensa. Pero efectivamente, también a mí me gustaría saber qué va a hacer el señor Lenín Moreno en Florida, dónde va a vivir, de qué va a vivir, porque él dice que va a ser catedrático de la Universidad de Florida. Y yo efectivamente he averiguado qué va a dar y nadie responde en la Universidad de Florida. Lo mismo que me pregunto qué clases está dando la señora María Paula Romo en la Universidad de Pensilvania, donde es colega también del señor Mauricio Rodas en la Universidad de Pensilvania. He preguntado a 2 o 3 alumnos de nuestra universidad que efectivamente dan y según lo que me dice una persona, tendría que confirmar, el señor Mauricio Rodas es invitado a dar clases, es decir, no es un profesor de planta. Esas cosas, por ejemplo, no están en el debate de aquellos medios que recibieron favores de Mauricio Rodas, de aquellos medios de comunicación que recibieron grandes favores del señor Lenín Moreno a través de auspicios, publicidad de CNT y de otros más. Nadie nos ha dicho cuánta publicidad se ha gastado CNT en medios y en qué medios, porque no creo que a ustedes les hayan dado publicidad y a otros medios tampoco. Y entonces, ahí uno dice, el favor que hizo el señor Lenín Moreno Garcés está bien pagado con la impunidad y con el silencio de los determinados medios. Cuando, por ejemplo, sale el tercer rechazo de la alerta roja contra Rafael Correa de parte de la Interpol, tampoco es noticia en esos medios, pero, por ejemplo, yo digo, la alerta roja que tiene el señor Yamil Maguad, ¿por qué no han hablado de eso? ¿Por qué sus cercanos colaboradores que ahora están en el gobierno actual no han dicho que efectivamente el señor Yamil Maguad tiene una alerta roja por parte de la Interpol? Eso me parece que es parte de lo que no podemos soportar como periodistas y como periodismo responsable, independiente, profesional, ético, etcétera, etcétera, en el debate público. Tenemos que hablar de todo, sí, de los errores que cometieron en el gobierno de la Revolución Ciudadana, de los errores y de los crímenes de lesa humanidad de los que están señalados autoridades, por ejemplo, del gobierno de Lenín Moreno, cuando aparecen los documentos que prueban que se regaló, que se donó, que se prestó material bélico al gobierno dictatorial de Yanine Áñez y no es portada en los medios de comunicación. La carta de María Paula Romo no he visto que esté publicada, como si hubiese salido publicada una carta del ministro, digamos, José Serrano en la época de Rafael Correa, si prestaba material bélico para un país como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, como otro. Eso hubiese sido un escándalo mundial. La carta de la señora María Paula Romo estuvo escondida un año. Y cuando se hace pública, no aparece en las portadas de los periódicos, tampoco es efectivamente una nota de apertura de los noticieros de televisión. Orlando, quiero agradecerte por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Gracias a ustedes, muy amables por atender esta invitación. Y fíjate, empezamos hablando de las amenazas y hablamos de las otras amenazas, ya no para mí, sino para el país. No podemos dejar de hablar de esos temas. Lo vamos a tener en una próxima ocasión. Aún tenemos muchas preguntas por hacerle. Para hablar de otros temas, Orlando. Encantado de conversar con ustedes. Qué gusto. Y adelante, porque yo les sigo de cerca todas las entrevistas que hacen. Gracias. Orlando Pérez, periodista y escritor. Él es director también del programa Enclave
que se transmite por Telesur. Y antes de avanzar, sí es importante que todos nuestros seguidores conozcan a lo que nos exponemos, los medios, que de una u otra manera tenemos libertad de pensamiento y que no estamos alineados con ninguna ideología política. Y esta pues Así tiene que ser el una periodista. muestra, ¿no? Esta es una muestra de aquello. Así que es importante que sigan pues estos medios que realmente van hacia la veracidad, hacia la claridad y sin ningún sesgo o interés político.